Buenas tardes a todos. Gran placer de poder compartir con ustedes estas breves palabras sobre las implicaciones de las regulaciones europeas e internacionales sobre información de sostenibilidad empresarial para América Latina. Primero que todo, gran agradecimiento a los organizadores del cuarto foro de empresas de España y México por la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial, por haberme invitado a poder compartir con vosotros. Y adicionalmente, muy importante es felicitarlos por estimular la difusión de un tema que es de gran actualidad y de muchísima necesidad de que se adopte, se discuta y se implemente. Ahora bien, ¿de qué es lo que vamos a hablar? Vamos a hablar de las obligaciones o las regulaciones de la preparación y diseminación de información sobre sostenibilidad empresarial. Ahora, ¿a qué se refiere esto de sostenibilidad empresarial? Muy brevemente, con el pasar del tiempo nos hemos ido dando cuenta, y las empresas también, de que las empresas si bien cumplen un papel importantísimo ante la sociedad de producir los productos y servicios que la sociedad necesita, también han adquirido gran poder y han tenido mucho impacto. Tienen impacto ambiental, tienen impacto social, obviamente son los más grandes empleadores a nivel mundial. Tienen una gran cantidad de impactos, muchos positivos, obviamente, pero también tienen muchos impactos negativos. Entonces, con esa gran poder que tienen, viene una gran responsabilidad, y cada vez más la sociedad le está exigiendo que informe sobre lo que hace, no solamente sobre los bienes y productos que servicios, no solamente sobre lo grandes que son sus productos y servicios, el gran beneficio que nos producen a la sociedad, sino adicionalmente queremos saber sobre los impactos negativos, sobre todo, y los positivos. Queremos que mitiguen los impactos negativos y obviamente que en la medida de lo posible potencien todos esos impactos positivos. Entonces, ha surgido la necesidad de que se nos informe, la sociedad quiere, los gobiernos quieren que se nos informe sobre qué hacen con respecto a todo esto, tanto para bien o para mal. Entonces, esta información se está siendo regulada a alto nivel, porque hasta ahora las empresas, en teoría, podían informar como mejor les pareciera. Algunas informaban mucho, otras poco, algunos mentían mucho, otros mentían menos, algunos doraban la píldora, etcétera, etcétera. Entonces, se ha llegado a la necesidad, no solamente para poder comparar la información, ver quién es mejor o quién es peor, sino para regular y uniformar o normar el tipo de información y cómo se informa y cuándo se informa sobre esos impactos positivos y negativos. Entonces, tiene una gran importancia sobre la confiabilidad, la transparencia, sobre todo para evitar lo que llamamos el greenwashing, que es el lavado de cara, que es lo que ahora se ha puesto mucho más de moda. Cuando empezamos a exigir que la empresa reporte sobre los impactos positivos y los impactos negativos, obviamente en los negativos los colorean de verde para hacer, para que no parezcan tan dañinos, y muchas veces nos dicen que tienen impactos positivos cuando no los tienen. Entonces, la parte esta también de la regulación de la información se refiere mucho no solamente a la necesidad de informar, sino a la necesidad de que la información sea confiable, transparente y que podamos actuar sobre ella. Hay muchos estándares y guías de preparación y diseminación de esa información. Son decenas y decenas y decenas de modelos, de estándares, etcétera. Yo solamente les voy a mencionar los tres que están sobreviviendo, porque en realidad ya los otros prácticamente han desaparecido. Unos son los del Global Reporting Initiative, que son los relativamente más antiguos, de mucho más de 20 años, que son estándares internacionales de preparación voluntaria. Es una institución que decidió preparar esos estándares porque veía este tipo de problemática. Ahora bien, eso ha sido considerado en cierta forma insuficiente por los gobiernos, primero porque son de aplicación voluntaria, y han surgido paralelamente dos grupos que están desarrollando estos estándares ya mucho más, digamos, no diría más rigurosos, pero sí más completos y de aplicación obligatoria.
para no darle siglas, porque las siglas se han convertido en una sopa de letras, digamos que están los internacionales, que han sido producidos por la misma gente que produce los estándares internacionales de información financiera a nivel mundial, y los de la Unión Europea. No se pusieron tanto de acuerdo, hablan de que son compatibles unos con otros, no es tanto, pero bueno, hablemos de los dos. Los internacionales son de aplicación voluntaria hasta que, como los mismos financieros, hasta que los países los adopten. México puede perfectamente decidir que va a adoptar los estándares con modificaciones del caso, como quiera ser, pero que va a adoptar los estándares internacionales, que es lo más probable, que la mayoría de los países adopten estos estándares internacionales, que todavía están menos desarrollados que los europeos. Los europeos están mucho más desarrollados, pero aplican solamente por obligatoriedad, de inmediato son obligatorios para las empresas que están domiciliadas en los países de la Unión Europea y adicionalmente aquellas empresas internacionales que tengan un gran volumen de negocios dentro de los países de la Unión Europea. Ahora bien, sin entrar en muchos detalles, el GRI tiene tres estándares universales: conceptos, diseminación, estrategia. Los internacionales por ahora solamente tienen dos, que son principios generales de reporte y sobre los tópicos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, lo que se está dando en llamar ASG. Y un S2 que cubre los riesgos y oportunidades relacionadas con el cambio climático. Está la obsesión que tenemos en el cambio climático, que nos está opacando lamentablemente todo lo de los temas sociales y los temas de gobierno corporativo, de comportamiento de las empresas, corrupción, etcétera, etcétera. Con esta obsesión del cambio climático, que está muy bien, pero nos está opacando un poco los temas sociales que en cierta forma deberían ser también de muchísimo interés porque se trata de nosotros, los seres humanos. Los estándares de la Unión Europea son mucho más completos. Tiene 12 estándares ambientales, sociales y de gobiernos corporativos en 85 categorías de reportes e indicadores, y tiene más de 1000 indicadores sobre los cuales potencialmente hay que reportar. Y hay que presentar la información en lenguaje de máquina, de tal manera de que sean comparables y agregables entre las diferentes empresas, porque ya no es una retórica, ya no es como sacar la información de un informe de 200, 300, 400 páginas, sino va a ser codificado en lenguaje de máquina de tal manera que se pueda utilizar mucho más prácticamente. Y además exigen el aseguramiento, vale decir, no la auditoría. Entendamos que aseguramiento no es auditoría. Aseguramiento es de que la información ha sido recopilada de forma razonable y de que se han seguido los procedimientos internos para la recopilación y reporte de esa información, lo cual obviamente nos da cierta confiabilidad. No quiere decir que la información sea la correcta, porque no es una auditoría, y aún la auditoría es por muestreo. Y esto también va a ser por muestreo, pero por lo menos nos da un poco más de confianza. Ahora bien, todo esto es a gran nivel, a alto nivel internacional, a nivel de los países de la Unión Europea. ¿Qué implicaciones tiene esto para América Latina y para nosotros, para las empresas de América Latina y para nosotros? Entonces, si bien estas regulaciones están diseñadas de cumplimiento obligatorio para las grandes empresas y que las que cotizan en bolsa, deberían ser de interés también para las pequeñas y medianas empresas que le suplen bienes y servicios a estas grandes empresas, porque a las grandes empresas su responsabilidad incluye la responsabilidad de sus proveedores. Hasta dónde llega es discutible, pero incluye la responsabilidad. No pueden comprarle bienes y servicios a proveedores irresponsables que contaminan el medio ambiente o que usan mano de obra esclava y decir que ellos a su vez son responsables. De tal manera que a las pequeñas y medianas suplidoras también les va a interesar. Y aunque no sean suplidoras, les va a interesar, porque esto va a llegar a ponerse de tal, no digo de moda, pero va a ser de tal magnitud y de tal adopción que las medianas van a querer también hacerlo, van a querer también reportar, lo están reportando, muchas de ellas ya lo están reportando, pero adoptarán estos estándares que son relativamente más comparables, relativamente más completos, relativamente más confiables. Las pequeñas va a ser un poco más difícil porque en realidad
esto se obliga, pero tiene costos importantes. Se ha estimado que para las grandes empresas cada año esto pueda tener costos más de $100,000. O sea que una empresa pequeña no puede hacerlo y una empresa mediana reportará lo que pueda. Ahora bien, no solamente para las empresas es importante este tipo de regulación, sino para nosotros como consumidores, como votantes, como funcionarios, como empleados, que debemos ejercer nuestras responsabilidades sobre el comportamiento de las empresas, ya sea favoreciéndolas o penalizándolas, cuando obviamente dispongamos de esa información. Sobre todo nosotros los consumidores no hacemos grandes esfuerzos por obtener la información. Muchos consumidores dicen que consumen productos que han sido producidos de forma responsable por empresas responsables, no tienen la más mínima idea de lo que quiere decir, no tienen la más mínima información. Imagínese usted que va a un supermercado con 10,000 productos y al salir me dice que compró productos responsables. Bueno, uno que otro sí, porque a lo mejor lo supo, pero muchos de ellos también, porque la propaganda le dijo que no necesariamente era la correcta. Pero con esta información tendremos un poco más de información. Sí, estamos dispuestos a buscarla y utilizarla para penalizar o favorecer a las empresas, que es sumamente importante para que las empresas actúen responsablemente. Si nosotros somos indiferentes a la responsabilidad empresarial, no nos podemos quejar. Ahora, en general, para la información financiera, la gran mayoría de los países del mundo usan la información financiera de los estándares internacionales. Entonces, es de pensar de que México y todos los países de América Latina van a adoptar los estándares internacionales, mal que bien, adaptándolos a sus necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. En México no han adoptado ya los S1 y S2 internacionales, pero han producido unos simplificados utilizando su modelo. Los de la Unión Europea, como les decía, son mucho más complejos, son mucho más completos y solo tendrán implicaciones indirectas para América Latina en función de las empresas de la región que tengan negocios significativos en Europa o aquellas que quieran utilizar esos estándares, porque hay una diferencia importantísima entre los estándares internacionales y los europeos. Los estándares internacionales se basan en identificar los impactos positivos y negativos que tengan a su vez impacto sobre la situación financiera de las empresas. Ergo, los estándares internacionales se preocupan de los accionistas de la empresa y el impacto que pueda tener sobre el valor de las empresas. En tanto que los de la Unión Europea se basan en lo que llamamos la doble materialidad, que es no solamente el impacto que tienen sobre la situación financiera de la empresa, sino el impacto que tienen sobre la sociedad y el medio ambiente. Vale decir, tiene una visión mucho más integral de lo que es la responsabilidad de la empresa. Obviamente que es más elaborado, más costoso preparar unos informes que tomen en cuenta las dos partes, tanto la parte de impacto financiero como la parte de impacto social y ambiental. Pero ojalá que las empresas de América Latina, porque nosotros tenemos más necesidades en el tema social que los países desarrollados. Los países desarrollados tienen gobiernos que pueden tener una legislación relativamente adecuada para atacar el tema social, pero los países en vía de desarrollo estamos un poco más, si no atrasados en la legislación, definitivamente más atrasados en la implementación de esa legislación, en hacer que esa legislación se cumpla. Vale decir que sería deseable que nosotros, como sociedad civil, exigiéramos a las empresas que nos reporten sobre esos impactos sobre el medio ambiente, que tengan o no impacto sobre la situación financiera de la empresa. Entonces, ojalá tuviéramos esa visión mucho más amplia, porque la visión de la Unión Europea es la que las empresas tienen un papel como instrumento de avance económico y social, lo que debe preocuparnos a los países en vía de desarrollo. La bolsa importa, pero la sociedad importa mucho más. Un ejemplo simple, recursos humanos, y ya voy a terminar. Para los estándares internacionales deben considerarse los recursos humanos en la medida en que algunas de sus acciones afecten la situación financiera. Por ejemplo, deben reportar el impacto que pueda tener una huelga, el impacto financiero que pudiera tener una huelga. Para los europeos, lo del derecho a huelga es un derecho humano, no es un problema financiero, es un derecho humano que debe ser respetado.
se preocupan mucho más por las condiciones laborales que afectan la dignidad humana, la calidad de vida, si conducen a una mayor productividad o no, bien, pero deben preocuparse aun cuando no produzcan un aumento de la productividad o un aumento de una mejora en la situación financiera de la empresa. En el primer caso, los internacionales se desentienden del uso de mano de obra esclava. En el segundo caso, obviamente que es un problema sumamente importante. En el primer caso, a lo mejor lo presentan como una oportunidad de tener mano de obra barata. En el segundo caso, en los estándares europeos, tenemos que reportar no que es una mano de obra barata, sino que es algo que no debe hacerse por la dignidad humana y por el respeto a los derechos humanos. Y aquí viene un poco la diferencia entre lo que llamamos el argumento empresarial y el argumento moral. El argumento empresarial es aquello que hay que ser responsable porque rinde beneficios. El argumento moral, que es un poco la segunda parte de la materialidad, es que tenemos que ser responsables porque sí, porque es una obligación ante la sociedad, porque es una obligación ante la dignidad humana. Eh, o sea que estos estándares internacionales tienen implicaciones para América Latina, tienen implicaciones para nosotros. Ojalá las empresas de América Latina también los adopten y ojalá nosotros como consumidores, empleados, funcionarios, etcétera, etcétera, también nos enteremos para influenciar a que las empresas a su vez sean más responsables. Espero que esta breve intervención les sirva para apreciar un poco mejor las implicaciones para América Latina y para nosotros de las regulaciones que parecen volar muy alto, pero que debemos aterrizar en nuestros países para mejorar la responsabilidad empresarial. De nuevo, muy agradecido por la invitación, a los organizadores por invitarme y a vosotros por el impacto que podáis tener sobre la responsabilidad empresarial. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido.